Seguimos avanzando aquí en Directo América de France 24. Ya saben, vamos a estar durante la jornada trayéndoles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, vamos con los titulares. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha pedido este domingo el indulto al presidente del país, acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Netanyahu alega que el proceso obstaculiza su capacidad para gobernar. Tenemos reporte. Y Honduras vota este domingo en un proceso que avanza tras haber dado comienzo a las 7 de la mañana hora local. Los hondureños votarán en una ajustada elección entre el continuismo por la izquierda o la oposición de derecha. La seguridad es uno de los principales temas de preocupación de los electores. Y el sudeste asiático sigue luchando contra las consecuencias de las inundaciones que dejan ya cerca de 1.000 víctimas. En la isla indonesia de Sumatra se registran más de 400 muertos y Tailandia llora a más de 160 personas. Sri Lanka, por su parte, sigue enfrentando el ciclón Ditua. Comenzamos. Pues vamos a comenzar en Israel para hablar de su primer ministro Benjamin Netanyahu, que este domingo ha pedido el indulto al presidente del país. Acusado de corrupción bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza, Netanyahu ha ligado su interés personal al del propio país y pide textualmente que todo aquel que desee el bien de Israel apoye esta medida. Nos lo cuenta desde Jerusalén nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Fue Donald Trump en un discurso en el Parlamento israelí quien puso en la agenda indultar a Benjamin Netanyahu de sus 3 causas por corrupción. Mes y medio después es el mismo quien formalmente pide clemencia al presidente Isaac Herzog para que lo exima de su proceso judicial iniciado en 2020 y aún en curso. Está imputado por presunto fraude, abuso de confianza y aceptación de sobornos. Netanyahu es el único jefe de gobierno israelí que se ha enfrentado a los tribunales estando en el cargo, un juicio que ha ido alargando, achacando motivos de salud, de seguridad o visitas diplomáticas. En su momento lo llamó una caza de brujas. Hoy justifica que lo perdonen por, cito textualmente, la situación de seguridad y el interés nacional de Israel. En su carta a la presidencia y en un vídeo no pide disculpas ni admite culpabilidad, se limita a expresar responsabilidad por las tensiones y disputas en la sociedad y en el sistema que ha generado su juicio. A eso alude su coalición de gobierno que lo apoya. Su ministro de Defensa argumenta que indultarlo repararía las divisiones nacionales. El de Educación dice que así Netanyahu podrá centrarse en las oportunidades políticas que brinda Trump a Israel. Voces de la oposición instan a Herzog a no indultarlo porque dañaría el Estado de Derecho, aunque su líder Yair Lapid cedería si Netanyahu admite culpa y se retira de la vida pública. La solicitud pasa ahora al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, que recogerá opiniones y luego las remitirá a la presidencia. Herzog afronta un dilema sin precedentes. Su oficina ya ha admitido que esta es una petición extraordinaria con implicaciones importantes que se valorará con responsabilidad. Entre tanto, en Gaza, las lluvias del invierno han convertido el territorio en un terreno lleno de refugios mojados y tiendas de campaña desmontadas, mientras el 80% de la población sobrevive en estas carpas o entre los escombros de edificios. Las agencias humanitarias de la ONU alertan sobre el rápido deterioro de las condiciones de vida en estos refugios, inadecuados para las temperaturas que continúan en descenso. Se trata del tercer invierno desde el inicio de la guerra. En este campamento de desplazados al este de Gaza, cientos de carpas improvisadas se aferran al suelo embarrado. Bajo estas lonas demasiado finas, familias enteras intentan sobrevivir, entre ellas May Asuna y sus 4 hijos. El invierno pasado mi hija murió de frío. Ni siquiera tenía una carpa, ni el material necesario para fabricar una. No pude salvarla. Este año el clima es aún más duro y tengo mucho miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo y de perder a otro de mis hijos por el frío que estamos pasando. A pocos metros de ahí está la carpa de Tahir Abu Jabal. Esta madre de 7 hijos, originaria de Beit Lahiya, lucha contra el frío, pero también contra el hambre y la sed. En este campamento incluso el agua se paga, condiciones que no les permiten reforzar un refugio que no resiste al viento y a las fuertes lluvias del invierno. En mi carpa somos 9, incluidos mis hijos.
Cuando llueve, la carpa se convierte en una cascada sobre nuestras cabezas y no puedo mantener a mis hijos calientes. El 80% de la población de Gaza sobrevive en esas carpas o en los escombros de edificios, según la ONU. 2 millones de personas se ven obligadas a vivir en refugios improvisados, unas viviendas precarias a menudo instaladas en zonas expuestas a inundaciones, donde cada aguacero aumenta el riesgo de enfermedades. Vamos con la visita del Papa León XIV por Oriente Medio. El pontífice ya está en el Líbano después de que su avión Airbus A320 fuera arreglado en Turquía. El Líbano es el país con mayor número de cristianos en la región y se espera que allí el Papa haga un llamado a la paz en medio de los ataques israelíes contra el sur del Líbano. Antes de emprender el vuelo, participó en Estambul de la ceremonia oficiada por el patriarca de Constantinopla por el Día de San Andrés, que es el santo patrón de los cristianos ortodoxos. Y en Ucrania este domingo también se han despertado con las consecuencias de un nuevo ataque ruso. En la ciudad de Donetsk, un dron impactó durante la noche contra una casa dejando 2 personas heridas. Otro ataque impactó sobre la ciudad de Visogrod, en la región de Kiev. En él, Rusia mató a una persona y dejó heridas a otras 19. El presidente Volodymyr Zelensky condenó este ataque y dijo que Rusia lanzó 122 drones sobre Ucrania durante la noche. Vamos a Honduras. El país avanza en la jornada de votación tras abrir las urnas a las 7 de la mañana hora local. Estos comicios definirán quién será el sucesor de Xiomara Castro, un proceso electoral enmarcado por denuncias cruzadas sobre presunto fraude y con el pronunciamiento de Donald Trump a favor de uno de los candidatos de derecha. Uno de los temas cruciales para las elecciones es el combate al crimen organizado, en especial al terror que han sembrado desde hace décadas las pandillas. Desde Tegucigalpa, nuestro enviado especial, Andrés Suárez Jaramillo, nos trae el informe. La carrera por la presidencia de Honduras obliga a pensar en la MS-13 y el Barrio 18, las 2 pandillas más temibles del país. El gremio de los transportistas es uno de los más golpeados por la extorsión. Miguel, dueño de un microbús, sufrió un secuestro del que al final salió ileso. Era por la cuestión de la extorsión, que el dinero no les llegaba completo a la mano de ellos. Ya me salieron 2 muchachos encapuchados, uno con una 9 milímetros, y le dijo que trajeran unos sacos y unos machetes, porque me iban a ser picado. Con 27 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024, la seguridad es el tema que puede definir el voto. La candidata oficialista Rixi Moncada promete continuar con el estado de excepción implementado desde el 2022 por el gobierno de Xiomara Castro, que ha aumentado la presencia de la policía en las calles. A la izquierda. Sí, ahorita hemos tenido el apoyo de las diferentes direcciones para elaborar lo que son operativos combinados y algunas saturaciones en algunos lugares un poco más calientes. En contraste, el candidato de derecha, Salvador Nasrallah, propone mano dura con medidas de seguridad inspiradas en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. La policía, entre tanto, pide de los hondureños mayor colaboración para combatir el crimen organizado. La ciudadanía a veces tiene miedo de denunciar y entonces nosotros necesitamos del apoyo de la ciudadanía que denuncien para nosotros poder hacer nuestro trabajo. Otro enfoque es el del candidato opositor Nasser Riasfura, quien propone mejorar la economía para evitar la violencia de las maras. Al cierre del domingo, las urnas describirán la preferencia de millones de hondureños entre las promesas de continuismo de Moncada, de firmeza de Nasrallah o de desarrollo de Asfura. Y en el sur del continente americano este sábado decenas de migrantes continuaron varados en la frontera entre Chile y Perú. Muchos buscan salir de Chile por temor a ser deportados y el candidato presidencial de extrema derecha, José Antonio Kast, gana la segunda vuelta electoral. En consecuencia, Perú se blindó y decretó un estado de emergencia en esa frontera ante un eventual flujo masivo migratorio. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. En la frontera entre Perú y Chile crece la incertidumbre. Bajo un sol abrasador, migrantes esperan poder entrar a territorio peruano desde la región chilena de Atacama. En consecuencia, la advertencia del candidato presidencial José Antonio Kast, que aspira a llegar al Palacio de la Moneda y que advirtió que podría deportar a migrantes indocumentados que estén en su país. Ahora en el limbo, denuncian que tendrían que dejar una nación a la que han ayudado con su trabajo.
Por lo menos yo he trabajado en la mandarina, he trabajado en la uva. Ahí la mayoría de las personas son emigrantes, mi hermano. Son ecuatorianos, son colombianos, son venezolanos, son peruanos, son de otras nacionalidades, bolivianos, haitianos. ¿Me entiendes? Son los que mueven el país. Ese país lo mueve el emigrante, mi hermano. ¿Por qué? Porque el chileno no va a trabajar eso, trabaja otras cosas donde gane mucho mejor. Las declaraciones de Kast provocaron la llegada de por lo menos 100 extranjeros a la frontera intentando llegar a Perú. Pero ante esta afluencia de personas, la nación andina decidió blindarse, declarando un estado de emergencia en los territorios colindantes con Chile. El problema que estamos teniendo ahorita es que Perú no nos quiere dejar pasar, regresar a Venezuela. Nosotros no nos vamos a quedar en Perú. Nosotros volvemos a nuestro país, pues esa es la intención. Y Perú no nos quiere dejar dar el paso hasta allá, pues, para continuar el camino. En virtud del decreto, el ejército peruano reforzará el control fronterizo en su región de Tacna durante 60 días, hasta después del balotaje presidencial entre Kast y la izquierdista Janet Jara, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. En el sudeste asiático, el balance de víctimas por las inundaciones se acerca a las 1000. El país más afectado es Indonesia y más en concreto la isla de Sumatra. Allí se registran más de 440 muertos. Mientras tanto, Sri Lanka sigue enfrentando al ciclón Ditua, que deja más de 330 muertos, mientras en Tailandia el balance de víctimas sigue aumentando y se supera las 160. Nos lo cuenta William Gasso. En la localidad de Pidie Jaya, en la isla de Sumatra, las huellas de las inundaciones son visibles. Las calles están cubiertas de lodo, los vehículos quedan atascados y las viviendas están dañadas. Las lluvias de una intensidad excepcional cobraron cientos de vidas. Algunos habitantes volvieron para inspeccionar los daños y empezar las labores de limpieza. Muchos de ellos han perdido todo en la tragedia. El agua arrastró todo, lo vi con mis propios ojos. No sabíamos qué hacer, hemos abandonado todo, hemos huido con lo puesto como único equipaje. No tuvimos tiempo de llevarnos nada. Sri Lanka también sigue luchando contra las inundaciones. Tras una semana de lluvias torrenciales generadas por el ciclón Ditua, el balance de víctimas se cuenta en decenas y el número sigue aumentando. En Colombo, la capital, los equipos de rescate están desbordados y el gobierno pidió la ayuda de la comunidad internacional. El nivel de agua sigue creciendo en ciertas zonas, advirtieron las autoridades. El nivel de las inundaciones está aumentando en algunas zonas y pido a algunos habitantes que estén atentos y evacúen sus hogares. No intenten quedarse en sus casas ya que el nivel de agua está subiendo. El temporal también deja un alto balance en Tailandia. El ministro tailandés de Salud habló de más de 150 muertos y de 4 millones de damnificados. Y en Hong Kong sigue también en aumento el conteo de fallecidos en el incendio de un complejo de viviendas. Conforme pasan los días, numerosos de los desaparecidos pasan a engordar la lista de víctimas mortales, que ya suman 146, mientras la ciudad sigue conmocionada por el suceso. Este domingo se ha podido ver a parte de la comunidad indonesia rezando en recuerdo a las víctimas, muchas de las cuales formaban parte de esta comunidad. Our estimated time for the whole search operation is 3 to 4 weeks. Nuestro tiempo estimado para la búsqueda y operaciones es de 3 a 4 semanas, pero ahora soy bastante optimista. Ayer finalizamos operaciones de búsqueda en 2 edificios y hoy también terminamos otros 2 y solo quedan por inspeccionar 3 edificios. Estos son los más difíciles, así que debo ser prudente y no acortar estos tiempos estimados. Seguirá siendo de 3 a 4 semanas. Seguimos en Asia y es que miles de filipinos salieron a las calles de la capital Manila para protestar por un nuevo escándalo de corrupción que salpica al gobierno. Altos cargos del Ejecutivo y contratistas estarían involucrados en supuestas irregularidades en la construcción de infraestructura para el control de inundaciones. 7 personas fueron detenidas ya por la policía el pasado día 24 de este mes. Pues así nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí en France 24. Enseguida volvemos.